Estimados amigos, gusto de reencontrarnos en este espacio. Ya creo que andamos por el 11º programa que viene llevando todo este ciclo. Agradeciéndole como siempre a todos ustedes. Un gusto, Pastor. Gracias, hermano Mario. Sí. Bueno, entramos en un tema bastante, no complejo, pero sí amplio, y que queremos darle la perspectiva que nos interesa fundamentalmente, que es la perspectiva bíblica. Sectas hubieron en toda la historia de la humanidad, y hay de todo tipo. Están las sectas políticas, están las sectas que parten, por ejemplo, a través de la masonería, de los Illuminati hoy día. Pero después están las sectas religiosas, que también es muy amplio para nada, porque hay de todo tipo de religión. Sí. Y están las sectas que están con esa denominación que se autodefinen como cristianas. Obviamente, seguramente el pastor le va a dar la definición de lo que es una secta, que es muy diferente a lo que es una iglesia, y que es obviamente una definición que tiene muchas connotaciones. ¿Cómo se va formando? ¿Quién las integra? ¿Cómo llega a la gente? Yo también en determinado momento, estudiando las sectas, allá en el tiempo de Jesucristo, habían distintos sectores o ramas, o algunos lo definen como hasta partidos políticos, dentro del judaísmo, que tenían sus perfiles también. Y yo me quería detener en una de ellas, de esas perspectivas. Ya conocemos los fariseos, todos los que bíblicamente son más manifestados, pero había una secta que era religiosa, pero también tenía connotaciones políticas y hasta terroristas, que eran los celotes. Algún día lo vamos a estudiar, porque a Jesucristo se le quiso involucrar, así, cosa que es muy claro que no. Pero yo simplemente quería hacer una referencia para que vean las perspectivas que tienen. Dentro de los celotes había una fracción, una microfracción, que eran los sícaros. Sí. Los sícaros eran aquellos que asesinaban a cuchillo. Sí. De lo que viene hoy día la palabra sicario. Seguro. Mucha gente piensa que los sicarios viene moderno. de Colombia. No, lógico. No, viene de aquella. Sí, es muy antiguo. Bueno, después obviamente hubieron también en la época del apóstol Pablo, todas esas ramificaciones, que en definitiva, como lo va a presentar seguramente el pastor, la secta, fundamentalmente desde el punto de vista bíblico, es la separación de Dios, claramente, ¿no? Pero ahí tiene otras muchas connotaciones, ¿verdad? Sí, hay muchas ramitas por donde podemos andar. Ahora, usted como periodista, hemos hablado durante estas sesiones anteriores de una forma más al tiempo en que vivimos, por todo lo que es la violencia y por todo lo que es las cosas. Lógicamente hay que entrar en el tema secta. Tenemos que, en mi caso, por ejemplo, como pastor, tengo que buscar mi papelito. No, está perfecto. Yo lo tenía y no lo traje, pero seguro. Acá hay referencias muy importantes. Seguro, porque el asunto de secta, nosotros en nuestro tiempo, en este tiempo, pero desde el año 1850, por ejemplo, tenemos lo que llamamos en cuanto a la religión la secta Mu. Exactamente. La secta Mu, así se nombra comúnmente, aunque ellos se llaman la Iglesia de la Unificación. Pero sabemos... El pastor Suyumu. De Sun Yun-moon, el coreano. Ahí está. De cómo arranca y qué es todo lo que hacen con eso. Pero yo quiero ir mucho más atrás y quiero buscar un poquito, o rebuscar un poquitito, en lo que es sectas. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta? Según el diccionario de la lengua española, secta es conjunto de personas
que profesan una misma creencia. Esto es lo que dice literalmente el diccionario de la lengua española. Nacional, Peñarol, Secta. con los cabalismos. Conjunto de personas que profesan una misma creencia. Y luego dice doctrina religiosa particular. Ahí está. Doctrina religiosa particular. Ahora, yo quiero aclarar que la palabra secta, o sectas, en el principio, en cuanto a la Biblia, no era una mala palabra. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mirando la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el libro escrito por el apóstol Pablo, él dice que en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 22, habla de algo que es interesante y yo quiero mirarlo literalmente como está escrito. Me parece muy bien. En el libro de los Hechos, en la palabra del Señor. Yo sé que esto quizás no tenga relevancia a la persona que no conoce la palabra, que no conoce la Biblia, que no conoce a Jesucristo. Pero lo que dice la Biblia, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 22, dice: cuando Pablo, estando prisionero y habiendo apelado al César, llega a Roma, en el capítulo 28, cuando llega a Roma, para hablar con el emperador, porque tenía que presentarse. Entonces, a Pablo prisionero, llegando a Roma, le hacen una pregunta y decía: mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicho. Quiere decir que a Pablo, dejando el judaísmo, Sí. cuando era Saulo y el Señor le cambia después que se convierte al nombre de Pablo, lo agrupaban las autoridades, el imperio, los reunían en un grupo llamado sectas. Era una secta en la cual participaba él. Ahora, este dicho, volvemos atrás un Secta poquito. se supone que es separado o secta del judaísmo. Del judaísmo. Del judaísmo, Del claro. judaísmo. Ahí está. Ahora, en el capítulo 24 del mismo libro, que tiene la referencia en el versículo 14 del capítulo 24, el versículo 14, dice: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino, y está escrito con mayúsculas, que llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto es la declaración de Pablo. Pablo dice camino. Las autoridades decían sectas y él decía camino. Quiere decir que ya sabemos lo que es un camino. Camino tiene una acepción que es andar por una senda. Pero también camino significa una determinada acción de una persona cuando camina. Ando no por una senda de tierra, de piedra, de badastro, lo que sea, sino este es el camino que yo hago, que yo indico, que yo sigo, que puede ser un camino literario, un camino poético, un camino de trabajo, de otras cosas, ¿no? Entonces él decía, este es mi andar, mi camino, al cual sirvo al Dios de mis padres, ¿no? En lo que está diciendo. Entonces, lo que dice la lengua española con relación a una doctrina religiosa particular, era justamente lo que Pablo estaba haciendo, que era seguir aquel camino que las autoridades llamaban sectas. Ahora, particular dice, ¿no? Dice doctrina religiosa particular. ¿Qué significa particular? Particular es algo nuevo, algo distinto. Y eso era el cristianismo. Claro. Porque hasta ese momento, hasta el advenimiento de Cristo, y no el Cristo nacido
como niño en Belén, sino el Cristo hombre que comienza su ministerio Exacto. público. Esto llamado cristianismo, que toma el nombre de su líder, era justamente un camino que las autoridades llamaban secta, en ese principio. Además, en la secta, uno de los elementos que tiene fundamentales es que hay una persona Es que es el guía. lógico. Acá lo tenemos. Ahí está, Acá lo tenemos la persona. seguro. Jesucristo. Jesucristo. Ahora, entonces yo tengo 5 preguntas. Muy bien. Las 5 preguntas son: ¿qué son las sectas? ¿Qué enseñan o predican las sectas? ¿Quiénes la conforman a la secta? ¿Dónde están las sectas y quiénes son las sectas? Y entonces, mirando el capítulo 24, versículo 14, importante, camino o secta, como dice, porque él dice, así sirvo a mi Dios. Ahora, ¿al Dios cuál? Al Dios ancestral, el de siempre. Sí, sí. El que los judíos conocían en el judaísmo, y también los que las autoridades sabían de un Dios, el mismo Dios de siempre. Ahora, Pablo pone entonces allí en su defensa de eso, de ser una secta o de ser un camino, 2 argumentos. En el versículo 24, él habla en el capítulo 24, él habla de ese camino. El primer argumento era: nuestra nación, esto es lo que él estaba diciéndole a las autoridades en defensa de su creencia y de Jesucristo, la nueva doctrina. Entonces él dice, nuestra nación está dividida en lo que se llaman sectas. Por ejemplo, y usted lo nombró, la secta de los fariseos, que ya estaba, la secta de los saduceos, que ya estaba. Ahora, toda la diferencia, decía Pablo, entre ellos, las sectas conocidas, y yo, es que yo no pertenezco a ninguna de esas sectas, sino a otra secta o sección religiosa de la nación que se llama con el nombre de su cabeza o su líder, que es el de los nazarenos. Exacto. La secta de los nazarenos, el camino de los nazarenos. ¿Por qué? Porque Jesucristo era llamado el nazareno, por esta razón. Ahora, por esta razón, decía él, por esta razón, y solo por esta razón, me aborrece. Porque no pertenezco a esas 2 sectas reconocidas, sino a una nueva, a un nuevo camino que comienza y que lleva el nombre de su líder, de la persona. Esta era la primera. La segunda, o el segundo argumento que él presenta para empezar a hablar de sectas, porque así se lo nombraron, de esta secta de la cual en todos los lugares se hablan cosas distintas. Él dice, el segundo argumento es que la ley romana, porque eran los romanos los que estaban haciendo la pregunta, dice, permite que toda la nación adore a sus propias deidades. Esto es lo que decía, digamos, la ley de los romanos, del imperio. Pablo dice, yo reclamo, como él decía, soy romano entre los romanos, judío entre los judíos, hebreo entre los hebreos. Entonces, yo reclamo la protección bajo dicha ley, pues adoro al Dios de mis antepasados, solo que con una secta diferente a la de los demás. Entonces él presenta estos 2 argumentos para decir o para hablar sobre aquello que lo incriminaban de que él pertenecía a una secta que no todos creían en la misma, y de que él decía era un camino en el cual él andaba. Ahora, la primera pregunta entonces es, ¿qué son las sectas? ¿Qué son las sectas? Usted hizo una introducción y dijo que no eran iglesias, pero pueden ser iglesias también. Se pueden denominar iglesias. Se pueden denominar, ahí está. Bueno, iglesia, en definitiva, la palabra iglesia es asamblea, ¿no? Es asamblea. Es asamblea. Entonces, las preguntas que yo pongo son estas. ¿Qué son sectas? Grupos
asociaciones, congregaciones, clubes o iglesias. La secta Mundi y la Iglesia de la Unificación. Ahí está. Entonces, y a estas son las que apuntamos, Claro. a las que se llaman cristianas, Exacto. a las que están, por ejemplo, la secta Moon, por ejemplo, es una aberración a la Biblia. Claro. Porque lo que ellos hacen y lo que ellos dicen, por ejemplo, el Sun Myung Moon y su esposa, ellos declararon que ellos vinieron con la autorización de Dios. Dios los envió a él y a su esposa a terminar la obra que otros no pudieron. La obra de Dios comienza, según ellos, con un matrimonio llamado Moisés y Séfora. Porque Moisés fue un líder por 120 años, muy importante dentro del plan, porque sacó al pueblo de la esclavitud y los dirigió y los guió los llevó a su tierra. Pero ellos se murieron, no pudieron. Entonces vino luego Jesús y María Magdalena. Entonces ellos ponen que María Magdalena es la mujer de Jesús. Sí. Como muchos. Sí, hay muchas historias sobre eso. Sobre eso. Entonces, pero a Jesús lo mataron. Entonces no pudo terminarlo. Entonces Dios lo envió a él y a su esposa para terminar la obra que estos dos matrimonios no habían podido terminar. Eso es una aberración. Porque es una aberración todo el contexto que lleva a ese final. Porque Jesús no era eso. Jesús si él hubiese sido un hombre perfecto, como fue un hombre perfecto, pero hubiese entrado en tener relaciones con mujeres, hubiese dejado de ser puro y limpio y santo, y no podría llamarse, no podría tenerlo, no podría pedir el honor o la honra que se le pide al cristiano. Entonces, todo está mal. Pero dentro del cristianismo es una rama que está al borde. Hay otros dentro del cristianismo que están haciendo mucho más daño que lo que haría la secta Moon. Sí, que además, en nuestra zona acá, en nuestra América Latina, tuvo una determinada incidencia a través de lo empresarial. Y la vinculación con gobiernos dictatoriales sí, que se vinculaban. Sí. Pero acá hizo inversiones muy importantes. No, podríamos citar varias inversiones. Sí, hasta un diario, una imprenta, un hotel. Sí, el hotel Victoria Plaza. Pero lógicamente, desde el punto de vista religioso, era Ahí muy va. pobre, muy poco. ¿no? Seguro. Sus fieles eran contadísimos. Seguro. Lo que ellos hacían era un nivel no de pueblo, exactamente, directamente como una iglesia. Lo que ellos hacían era, entrenaban a los varones para ir a la universidad, a la facultad, y escarbar dentro de los estudiantes la situación de los estudiantes. Los varones hablaban con las chicas estudiantes y se comprometían o prometían la ayuda de clase. Si tenían problemas en literatura, ellos eran literatos para ayudarle, y luego formaban un grupito de chicas y se los llevaban a un cierto lugar para darle las clases. Entonces era una ayuda de enseñanza, pero a la vez lo que buscaban era esclavizarlo hacia la creencia de la secta. Y una de las cosas que más hacían era justamente la relación sexual. Y las chicas con los varones y los varones con las chicas. Esto hacía, o lo que hizo, el daño que se hacía era que luego que eso se realizaba, la creencia hacia Jesucristo se anulaba completamente. Toda esa gente se perdía. Nadie más quería saber más nada con Cristo Jesús. Ahora,
en esta secta, como vemos en muchas sectas, Lógico. hay una función fundamental que es el lavado de la Sí, mente. sí, El lavado de la sí, mente sí, sí. para obtener una dependencia psicológica, afectiva y económica. No, lógicamente. Volvemos a otro de los casos de los años 1970, el famoso pastor Jim Jones, a aquel hombre que la historia cuenta de que cuando tenía 8 años era llevado por los padres a una iglesia evangélica en los Estados Unidos y el chico creció y tenía un don especial para predicar. Y él salía de la iglesia y se iba a un callejón y él tenía guardado un cajón como de verdulero y él ponía el cajón en el medio del callejón así y abría su Biblia y empezaba a predicarle a los gatos. Esa zona estaba llena de gatos callejeros y esto. Y él le predicaba, ¿no? Estaba iluminado el niño, que llegó a ser luego un gran conocedor de la Biblia. Pero su iglesia era una secta, estaba apartada del poder de Dios y estaba tomada por el poder satánico. Exactamente. Entonces, ahí hay un elemento fundamental. Y empezó a lavarle la cabeza a la gente. Cuando se termina esta historia, él había escapado por deudas y por violaciones y por corrupción, pero con un grupo de 600 personas que lo seguían. Y se vino a la Guyana. Y se metió entre la selva en la Guyana. Y preparó un veneno porque dijo, nosotros somos dueños de nosotros mismos, hacemos lo que nosotros creemos. Bueno, tenía un montón de mujeres, a chicas que eran mujer de él, con las cuales él tenía relaciones sexuales, a jóvenes y mayores, solteras y casadas, y hombres y mujeres. Y cuando la policía los estaba buscando, y los vino a buscar para ponerlos prisioneros, él les dijo, no nos entregamos, cada uno vamos a matarnos. Hizo que 900 personas se mataran, se envenenaran, pero él no tomó el veneno. Él fue acribillado a balazos por la policía, los soldados que lo vinieron a buscar. Ahora, todo en el nombre de Cristo Jesús. Claro, ahí está. Todo en el nombre de Cristo Jesús, que eran el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, y él predicaba la Biblia como que era esta la verdad, la única verdad. Entonces, la gente dijo, bueno, basta, si esto es Cristo, no queremos saber más nada. Claro. Pero era un grupo, una secta. Volvemos a los años 60. El clan de Charles Manson. Claro, bueno, ya hay Era una secta. una secta Satánica. En Estados Unidos abundan mucho. Abundan. Muchas que son conocidas y muchas que están clandestinas. Exactamente. Ahora, este es el punto. Ahora, ¿qué son las sectas? Pueden ser grupos de personas reunidas con una propuesta. Puede ser una secta. Pueden ser asociaciones con fines o sin fines de lucro. Usted sabe que la iglesia es sin fines de lucro. La iglesia no tiene fines de lucro. ¿Por qué? Porque se maneja a través de ofrendas y diezmos voluntarias y todo lo que puede salir de la iglesia hacia otro lado son donaciones. Pero no hay un mercado, no hay un fin de lucro. Aunque hay muchos que, escudados detrás de Cristo Jesús, se han hecho millonarios. Sí. Es más, dicen que es una bendición que da Dios a determinadas personas. Seguro. La riqueza. Yo, por ejemplo, soy pobre, Sí. no tendría esa bendición de Jesucristo. Seguro. Eso, obviamente. Es porque usted no cree en Jesucristo. Claro, yo estaría fuera. Pero es que eso es precisamente apartarse decididamente de lo que es el cristianismo. El cristianismo y la palabra de Dios. Seguro, lógico. Clarísimo. Lógicamente. Ahora, pueden ser iglesias que se formaron bajo la figura de Cristo, pero que todas ellas no tienen nada que ver con la persona de Jesucristo, ni con la obra de Jesucristo, ni con el mensaje de Jesucristo.
sí, la historia, pese a que en su historia Jesucristo en la época de su predicación tuvo muchos rivales, Sí, después fue tomado por mucha gente, hasta en el Corán sí, sí. se habla de Sí, Jesucristo, sí, obviamente. seguro, seguramente que sí. Lo que es una iglesia, aunque ellos dicen que no es una iglesia hoy, la nueva era, Sí, sí. que marca perfiles muy claramente, bueno, de la apostasía Sí. y de los falsos profetas, llevando allí todas las vinculaciones con las religiones de la India, Sí, orientales, sí, sí, con sí, el sí. tema de los horóscopos, Sí, sí. y de los zodíacos, y del reiki, y Sí. de la yoga, Seguramente. ¿no? Seguramente. Esa es la nueva era, que está muy de moda. Sí, sí, muy de moda. Y ellos hablan de Es Jesucristo muy también. popular. Hablan de Jesucristo también, Sí, como sí. maestro. No, lógicamente. Que además lo vinculan con los extraterrestres. Bueno, Ahí está. Es que no pueden dejar de nombrar a Jesucristo, porque si dejan de nombrar a Jesucristo, le quitan la esencia a eso que ellos quieren hacer. Ah, exactamente. Porque entonces, si no está Jesucristo, entonces es algo distinto. Pero entonces traen toda esa porquería, la mezclan con Jesucristo y ponen a Jesucristo. Es un nuevo producto. Estamos nombrando. Aunque estos productos que son nuevos tienen su referencia con los gnósticos Sí, de su sí, tiempo, sí. Que obviamente eran. En la iglesia se está dando todo ese tema, No, ¿no? lógicamente. De los falsos profetas. Sí. Y ahí se transformaban en secta. Lógico, se iban a encontrar. Entonces, al pasar de los siglos, hoy día, 2000 años después de Cristo, lo que esas organizaciones llamadas sectas tienen es lo más lejos de Jesucristo que hay. Es lo más lejos. Y lo que enseñan, lo que predican, lo que tratan de instruir, no tiene nada que ver con la verdad. Nada absolutamente que ver con la verdad. Entonces, está muy lejos de la verdad, que es lo que debe tener o debe marcar los principios de cada una de las cosas que existan. Porque no solamente de la iglesia tiene que ser verdadera. Una asociación, para que tenga éxito, tiene que ser verdadera. Un club, de la rama que sea, porque hay clubes políticos, hay clubes deportivos, pero hay clubes literarios y de otros índoles, económicos y lo que sea, para que tengan éxito tiene que ser verdadero. Ahora, quizás todos comienzan con la verdad, pero a medida que van pasando el tiempo, que van adentrándose a la vorágine del mundo, entonces van agarrando cosas y otras cosas. ¿Por qué? Porque la verdad siempre llega al final, pero es como la tortuga, Claro. muy despacito, muy despacito. Hay gente que quiere, en sus grupos, lo que quieren es tener el éxito ya. Ser siempre un boom que explota y que las ganancias vienen así. Pastor, obviamente vamos a tener que. Este es un programa de introducción. Sí, introducción. Pero yo quiero, en los minutos finales, que usted me comente algo de esto que le voy a plantear. Uh-huh. Obviamente conocemos sectas que hay hoy dentro del cristianismo, o que se definen como cristianas, los mormones, los testigos de Jehová, ahí está, las adventistas, podríamos nombrar una cantidad. Sí. Pero también hay aquellas que se definen como evangélicas, que también el catolicismo, o sea, el catolicismo es para mí la primera secta. La primera secta. Inclusive ellos tienen subsectas. Sí. El Opus Dei, por ejemplo, Pero ellos, los de la Iglesia Católica Romana Universal, Católica Apostólica Romana, indican que la Iglesia evangélica son sectas todas. Sí. ¿No? Si bien hoy día, por parte de determinadas iglesias evangélicas y de la Iglesia Católica, se está formando lo que se llama el
se me va la palabra, ecumenismo, Ecumenismo. ecumenismo, no sé si estoy diciendo bien ahora, Ecumenismo. ecumenismo, que es la fusión o de estar juntos Ujú. algunas iglesias Sí, evangélicas sí. con la iglesia Sí, católica. meter todo en una bolsa sola. La iglesia católica en esto ya tiene muy clara referencia, Ah, sí. porque en su momento con el paganismo siempre estuvo vinculado en un secretismo Sí, tremendo. sí. Hemos visto, inclusive últimamente, cómo hay una confluencia entre la Iglesia Católica y las religiones afros, el humanismo y todo eso. Sí. Pero quería detenerme en eso, que algunos de las iglesias católicas, algunos pensadores, filósofos, obispos o lo que sea, Ujú. dicen que todas las iglesias evangélicas son sectas porque se separaron a través primero del protestantismo de la iglesia católica. Y lo que no hacen referencia es que la iglesia primitiva, Ujú. es la base, Seguro. no era ni católica, ni universal, ni romana. No. En fin. Sí. Cristo siempre basados en la Biblia. Exacto. Cristo comienza una iglesia. En el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16 y capítulo 18 nos hablan de que Cristo comienza una iglesia. La iglesia que él comienza era personas que creían en él, que tomaban las bases que él marcaba para empezar a predicar el Evangelio o continuar predicando el Evangelio ya que Jesucristo partía. Uno de los mandatos fundamentales, la gran comisión. La gran comisión. Entonces, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, que lo que tenía que hacer primero era ir. O sea, salir. Estamos hablando de que esto comienza en Jerusalén, porque era el centro cristiano, pero también el centro del mundo era Jerusalén. Entonces, Sí, claro. primero, ir. Segundo, ¿a qué? ¿A dónde? ¿Y a qué iban? A predicar. ¿Qué cosa? O hablar. ¿Qué cosa? El Evangelio. Estas son las tres primeras cosas que Jesucristo quería que su iglesia tuviera. ¿Por qué quería una iglesia? Porque Él murió por la iglesia. Y porque en el plan de Dios, cuando Cristo vuelva, viene a buscar a su iglesia. Eso es. Que es su novia, su desposada, porque en los cielos, después de este presente, viene Cristo a buscar a la gente de todas partes del mundo, serán reunidas con Él allá para las bodas del Cordero. Todo escrito está. Está todo escrito. Es que ese era el plan. Biblia. Ese era el plan. Entonces, le dice, ir, predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda A criatura. todo. A todo el mundo. Que en realidad ahí estuvo lo clarísimo y por eso eligió a Pablo. Seguro. Para llevarlo no al mundo judaico, sino. Seguro, ya para el judaísmo estaban los otros. Pero necesitaba que entonces se extendiera. Cuando la iglesia de Jerusalén, ya Cristo no estaba, en el libro de los Hechos, capítulo 6, 7, 8, por allí, creció, se nombraron 7 diáconos para cierto trabajo. De esos diáconos empezaron a salir también para allá, porque había otra gente. Ramificar. Había que alcanzar al mundo, a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Se decía, era la visión que se tenía en aquella época, creo que hasta lo que hoy es España y Seguro, el fin del mundo. Ahí está. Recordemos que Seguro. ahí terminaba el No, mundo. lógicamente, seguro. Y Pablo quería ir ahí. Sí. Pastor, un paréntesis, todo pastor, eso, porque sí. me gustaría la referencia suya, aunque sea 2 o 3 minutos. Sí. Vamos a seguir esto profundizando. Sí. Pero esa figura de Pablo, que fue elegido por Jesucristo, Sí. personalmente El apóstol de Jesucristo. se lo indicó directamente. Sí.
No era cualquier No. apóstol, inclusive de los que habían sido sus discípulos. No, lógicamente. Era una... Por algo lo eligió Jesucristo. No. Es que dice la Biblia, también en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, dice que era instrumento escogido por Dios antes o desde el vientre de la madre, antes de que naciera. ¿Qué etapa pasó? Seguro, porque él era un judío o hebreo. Connotado. Sí. No era cualquier judío. No, notable. No, él tenía una carrera, aprendió a los pies del mejor maestro que existía en la época, llamado Gamaliel. Exactamente. Entonces, en cuanto a las cosas religiosas, para nombrarlas de alguna manera, exacto. para que la gente entienda, desde el nivel religioso lo sabía todo. Pero además de eso, era un gran soldado. Y figura política, porque el gobierno era teocrático. Lógico. Y él era una figura principal. Entonces, él estaba muy encumbrado, muy arriba. Pero Dios lo había elegido antes para otra función. Exactamente. Ahora, la Biblia nos enseña, y esto va para los que, si saben de alguno por allí, que se llame apóstol hoy día, que no puede existir un apóstol hoy día. Los apóstoles tenían que haber conocido a Jesucristo desde el bautismo de Jesucristo a los 30 años y durante los 3 años hasta la ascensión de Cristo, después que muere. Solamente los que conocieron ese tramo podían ser apóstoles. Los que vinieron después de ese tiempo, ninguno podía ser apóstol. No solamente que conocían, que fueron elegidos. Por el propio Ahora, Pablo no entraba dentro de ese requisito. No, porque no fue discípulo. Porque no fue discípulo directo de Jesucristo. Él fue conocido después. Pero siempre Pablo reconoce en sus cartas apóstol por Jesucristo. Exacto. Apóstol de Dios por Jesucristo. Quiere decir que él decía, yo soy el último de todos, el más pequeño, como un abortivo. Exactamente. No entraba dentro de esto, pero Dios lo llamó para eso. Ahora, conociendo todo lo que era judaísmo, porque pertenecía al judaísmo, él podía hablar de lo que era el judaísmo. Claro. Pero también, habiendo conocido a Cristo, podía hablar de Cristo o del cristianismo. Y por eso sus cartas son tan maravillosas cuando habla a otros cristianos en otras partes del mundo, hablándoles de cosas que él conocía perfectamente. Bueno, el tema es es muy extenso. y interesantísimo, sí, ¿no? Sí. Seguramente se van a quedar con el gusto de seguir, pero bueno, de eso también se trata. Sí, seguro. Que la próxima semana vamos a seguir, vamos a profundizar particularmente cada uno de estos temas. Sí. Como siempre, abiertos a que ustedes puedan hacernos algunas preguntas si quieren a través de las formas de contacto que tenemos. Y este tema obviamente lo va a llevar un par de programas más. Sí. La idea es que ustedes comiencen a leer en la Biblia, por lo menos, yo le diría los evangelios. Los evangelios, sí. Que así ya ustedes van a entender muchas cosas que a veces nosotros las hablamos, porque tenemos profundidad en la palabra, pero sobre todo esto le decimos a aquellos que nos ven, y nos ven en muchos medios, porque esto se reproduce en muchos medios que obviamente son gente que no son ni creyentes ni cristianos, nunca leyeron la Biblia, que todo esto tiene su fundamento histórico. Esto no es un invento precisamente como hacen en las sectas de algún iluminado que parece que lo tocó Dios y inventó todo un nuevo libro. No. Esto son 500 años la Biblia, ¿no? Sí. Y muchos participaron en lugares tan distintos. 1500 años para escribir la Biblia. Biblia. Y 400 hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir. Exacto. Algo tan perfecto que desde el principio de estos 66 libros, que es Génesis, el libro de los orígenes, hasta Apocalipsis, el libro de las cosas que todavía no han sucedido,
hay un hilo rojo de sangre que va marcando todo. No se conocían entre sí. Muchos de ellos, los que escribieron primero, ya estaban muertos y remuertos cuando los últimos No había mail, WhatsApp, no había nada para teléfono, nada. Pero había algo que unía. Seguro, estaba el Espíritu de Dios guiando eso. Así que es muy importante comenzar a leer por lo menos esta parte. Nosotros vamos a seguir en esta idea de traerles este tema profundamente marcado por lo que está en este libro, que es la palabra de Dios. Sí, y a mí me gustaría, sinceramente me gustaría, tocar aquellas sectas que se llaman iglesias, lo que creen. Exacto. Y lo que predican. Y contrarrestar eso con lo que dice la Biblia. Vamos a hacer todo lo posible de por lo menos las más notorias, profundizarlas en cada una, no solamente posar un concepto, sino que precisamente buscar acá. Yo quiero tocar Iglesia Católica. Fundamental. A testigos de Jehová. Porque el Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de Jehová. Los llamados testigos de Jehová son falsos testigos de Jehová. Porque no son testigos de Dios, son falsos testigos de Dios. Me gustaría tocar lo de Mari Eddy. Bueno, ya lo digo. El Kibanda, los espiritistas. A mí me gustaría tocar eso. Hay tres grupos que están muy fuertes aquí en nuestro país. Sí. Con esto del 2 de febrero, con el ubandismo y todo eso. Porque todo eso está escudado detrás de Cristo. Sí. Y es antibíblico. Sí. Son satánicos. Son sectas satánicas. Exacto. Pero va mucha gente detrás de eso. ¿Cómo no? Mucha gente. Mucha de nuestra gente. No, y sobre todo en nuestro país y en nuestra zona está seguro, muy claramente. Porque si me están hablando de la India, uno diría, bueno, estamos bastante lejos de la India, no puedo llegar yo a la India. En la India habrá quien se preocupe de esos. Claro. Pero nuestro pequeño territorio y nuestros pueblos están siendo acalambrados con esto y les vuelan la cabeza, y hay gente que está haciendo estas cosas creyendo de que eso es verdad. Hay muchos factores por donde ingresa. La cultura, por ejemplo. La cultura es un elemento que inclusive ahora también en las connotaciones políticas es el ingreso, ¿no? Hay filósofos que quieren implantar nuevamente el nuevo comunismo, como se llama, que insisten que el ingreso es a través de la cultura. Y la cultura comienza a elaborar ciertas cuestiones que luego se transforman en religiosas. Bueno, una notita y yo termino acá. Se está hablando a nivel de educación hacer un diccionario inclusivo, como se llama. Inclusivo. Sí. Donde esté ellos, los hombres, ellas, las mujeres, y los travestis. 3 géneros. Ahora, cambiando artículos, el lo, el la y el les. Y algunos poniéndole la X. Y la X tanto. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esto? Sí. ¿A dónde nos va a llevar esto? Bueno, es parte también de una ideología. Sí. Es parte de una ideología que engloba muchos temas, entre ellos estos, los temas sexuales, y que parten de una secta, que es la secta de los Illuminatis. Que los Illuminatis, inclusive tienen, fíjense que, ¿cómo será? Qué lindo tema después lo vamos a decir. Parten de Estados Unidos, tienen grandes poderes mundiales, grandes presidentes, grandes banqueros. Muchos judíos que son banqueros, que son parte de eso.
Los Illuminati luego tienen una connotación en una rama menos inferior de los masones, Sí, sí. que obviamente tienen una incidencia tremenda también en otro país. Especialmente Y de ahí en- sale la nueva era y de ahí sale toda esta ideología de género. Sí, sí. Y entonces, Y todo esto es anticristo. y lógico, ¿dónde queda Cristo? Afuera. Totalmente afuera. Bueno, pastor, nos pasamos un poquito, pero muchísimas gracias a todos. Dejamos allí. Este tema va a ser muy interesante continuarlo. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Bárbaro, muy buenas tardes. Gracias.